Hola a todos, voy a instalar el circuito de la puerta lógica NAND, para lo cual voy a emplear un regulador LM7805. Necesito un regulador porque en mi caso yo tengo un adaptador de 12 voltios. Y recuerden que el integrado que en este caso vamos a emplear el 74LS00, se alimenta con 5 voltios. Este regulador tiene tres patas. La primera pata, que es la de entrada, ahí va a ir el positivo de los 12 voltios de mi adaptador. En el medio va la tierra y en la pata de la derecha va la salida, ¿no?, de los 5 voltios. Acá salen los 5 voltios fijos de este regulador. Entonces vamos a ponerle la tierra al regulador. Ya está la tierra. Vamos a poner un condensador a la entrada, un condensador de 0.33 a la entrada del regulador. Y vamos a poner un condensador a la salida del regulador también de 0.1. Ahí lo estamos poniendo. Ya. Ahí entonces ustedes pueden apreciar que he puesto un condensador a la entrada y un condensador a la salida. Y en el medio el cable de tierra. Luego vamos a sacar la alimentación de los 5 voltios para la línea de arriba, ¿no?, del protoboard. Ahí ustedes pueden ver entonces que estoy sacando los 5 voltios de acá, ¿no? De acá tiene que salir los 5 voltios y va a alimentar a toda esta línea del protoboard. A toda esta línea del protoboard, ¿no? Acá la podemos apreciar. Y en el caso de la tierra, toda esta línea va a ser nuestra tierra, ¿no? Toda esta línea va a ser nuestra tierra. Todavía no he insertado los cables de mi adaptador de 12 voltios. Eso lo voy a hacer al final, ¿no? Entonces, luego voy a insertar en el protobar el switch DIP, ¿no? El DIP switch. Acá lo vamos a poner. Ya. En este caso, este DIP switch es de 4, pero solamente vamos a emplear los dos primeros, el 1 y el 2. Voy a instalar el integrado. En el caso del integrado, podemos observar que tiene una pequeña muesca y un círculo. Eso nos sirve para indicar que este viene a ser el pin 1. ¿Ya? Este viene a ser el pin 1. Y los pines son en sentido antihorario, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 7. Y de ahí empezamos con el 8 hasta el 14. Es muy importante recordar la alimentación de este integrado. El 7 viene a ser tierra y el 14 viene a ser el VCC, donde va a ir los 5 voltios. Por lo que voy a proceder a poner tierra al pin 7. Ponerlo a tierra el pin 7. He puesto a tierra el pin 7 y ahora vamos a poner el pin 14 a la línea de los 5 voltios. Ya, ahí se ha puesto entonces el pin 14 a la línea de los 5 voltios. Entonces ya está alimentado el circuito integrado. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría poner los 5 voltios a la línea de los switches, ¿no? Recuerde que vamos a emplear el switch 1 y 2 y tiene que ir 5 voltios a la línea, en la parte superior del switch, ¿no? Correcto.
Entonces ahí ya pueden ustedes apreciar que he puesto a las dos líneas la alimentación, pero acá tenemos la línea de 5 voltios, están a las dos líneas del switch, ¿no? El 1 y el 2. ¿Qué nos faltaría acá ahora? Nos faltaría poner las resistencias de 1K. Esas son las resistencias pull down, que se llaman resistencias pull down. Estas resistencias pull down nos sirven para dar el cero lógico cuando el switch esté en off, ¿no? Entonces voy a colocar esas dos resistencias en la línea del switch 1 y en la línea del switch 2. Vamos a ponerlas, las dos resistencias. Entonces ahí tenemos ya las dos resistencias al switch 1 y al switch 2, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahora? Poner los cables a las entradas de las puertas lógicas del integrado. Recuerden que este integrado tiene 4 puertas lógicas. Para la prueba solo vamos a hacer de una sola puerta lógica, ¿no? En este caso, la primera puerta lógica de este integrado es el pin 1 y 2 son sus entradas y el 3 es su salida. Por lo cual de este 1 tiene que ir al switch 1 y del 2, en este caso lo voy a poner a la línea del switch 2. Vamos a emplear entonces el cable azul para ingresar a una entrada de la puerta lógica. El cable marrón para ponerlo a la otra. Entonces ahí ponemos el cable marrón, ya lo puse entonces a las entradas, ¿no? Cable marrón y el cable azul, ¿no? A la entrada 1 y 2 de la puerta lógica. El 3 vendría a ser la salida de ese integrado. El pin 3 es la salida. Voy a usar el cable verde para la salida, ¿no? Vamos a usar el cable verde. Entonces ahí ya le hemos puesto del 3 el cable verde, ¿no? De ese cable verde va a ir al LED y de LED va a ir a una resistencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de LED, que lo tenemos acá, la pata más corta viene a ser el cátodo, que va en este caso hacia la resistencia, y la pata más larga viene a ser el ánodo, que va a la salida de la puerta, ¿no? Entonces, en este caso, veamos, tenemos acá la pata más larga, que la voy a poner a la salida, y la pata más corta, que tiene que ir a una resistencia, en este caso de 220 ohmios. Acá le estoy poniendo la resistencia de 220 ohmios. Esa resistencia de 220 ohmios tiene que ir a tierra. Y ahí he puesto ya la resistencia de 220 ohmios a una de las patas del LED. Esa resistencia es para limitar la corriente, ¿no? Para que no se queme el LED. Recuerden que en el LED debe caer aproximadamente de 2 a 3.5 voltios, depende del color del LED. Entonces, pero recuerden que a la salida de esto, a la salida del integrado, de la puerta lógica, normalmente salen 5 voltios. 5 voltios. Por eso que necesitamos esta resistencia, ¿no? Para limitar la corriente, el LED solamente debe caer de 2 a 3.5 voltios dependiendo del color del LED, ¿no? Dependiendo del color del LED. Entonces vamos ya a conectar la alimentación. Recuerden que este positivo de los 12 voltios va a ir a la entrada del regulador. Y el negativo a la línea de tierra, ¿no? A la línea de tierra. Entonces ahí tenemos ya alimentado. Entonces el positivo de los 12 voltios a la entrada del regulador y el negativo en la parte de la línea de tierra.
Y acá va a salir los 5 voltios y ya debemos tener 5 voltios. Vamos a hacer la prueba entonces. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto de acá. Recuerden que estamos en la puerta lógica NAND. Cuando la puerta lógica NAND, su estado es que cuando está, su tabla de verdad es que cuando está en 0, 0, debe encender. Recuerden que es una multiplicación negada. Tenemos el switch, en este caso lo tenemos en 0, en off, y cuando está en off, el que le está proveyendo en este caso el nivel lógico es las resistencias, ¿no? En las resistencias le dan un 0 estable, un 0 voltios estable a las entradas de la puerta. Y estos 5 voltios no están entrando en este momento cuando el switch está en off. Acá recuerden que hay una línea de 5 voltios, pero cuando está en off, lo que está entrando es el voltaje de estas resistencias, que es un 0 voltios estable, ¿no? 0, a veces puede ser 0 por 0, 0. Como es negado, nos enciende 1, ¿no? Ahora lo voy a poner en 1, 0. Entonces tenemos la combinación 1, 0, y en este caso vemos que enciende, porque 1 por 0 es 0 y negado es 1. Vamos a poner 0, 1 y sigue encendiendo, porque 0 por 1 es 0 y negado es 1. Se debe apagar cuando está en 1, 1. Lo tenemos ahí 1, 1, 1. Y en este caso se ha apagado porque 1 por 1 es 1 y negado vendría a ser 0. Entonces hemos terminado entonces con efectuar esta prueba de la puerta lógica NAND. Espero que les sirva de ayuda este circuito. Y muchas gracias por la atención.